Algunas veces voy en la universidad y algunos amigos dicen, bueno, vamos a desayunar o a almorzar. Listo, vamos. ¿Y de qué se habla? ¿De fútbol? ¿De las chichis? ¿De los chichos? ¿O no? Dígame si miento. ¿Miento o no miento? No, es lo normal, es lo normal. Entre paréntesis, me están diciendo de que los niños de la escuela dominical pueden ponerse en pies y bajar. Ahí está Lucero, Jorgeli, Grecia, los van a estar guiando. A todos los niños, por favor, mándenlo abajo. Ellos tienen una clase especial. Los niños y los adolescentes pueden bajar. Ahí está Blanca, ¿no? Blanca también está ayudando en la escuela dominical. Todos los niños y los adolescentes, ellos tienen una actividad diferente abajo. ¿Sí? Ok, y continuando. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Siempre nos vamos a charlar y los amigos empiezan a hablar de cualquier cosa menos de las cosas de Dios. Después, otro episodio. Los que van al trabajo. En el trabajo, ¿qué es lo que se conversa? En el trabajo, ¿qué es lo que se habla normalmente? Igual nomás, las cosas del trabajo, qué hiciste anoche, qué hiciste el viernes anterior, y cómo fue de la fulana, y cómo fue del sultano, y cómo fue del otro, y menos de la palabra de Dios. Háblele un poco de la palabra de Dios y va a dejar de tener amigos. Ahora, cuando algunas veces me junto con algunas personas que sí son cristianas, ¿no? Y estamos charlando, no puedo hablar. Porque si yo digo, lo mira como a loco, ¿no? O sea, uno no puede decir, ¿sabes qué? Me sentí especial hoy día porque entendí algo. No se puede decir porque te van a mirar como sapo de otro pozo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Muchos andan como agentes secretos. En el trabajo nadie sabe que es cristiano. Peor que asiste acá a la iglesia, porque si se enteran que asisten acá, ¿qué van a decir? No. Muchos no. En la universidad, ¿para qué decir? En la escuela, son agentes secretos, espías. Andan así, nadie sabe, nadie se tiene que enterar que es cristiano, ni que asiste a la iglesia casa de Dios. ¿No? Tal vez algunos no tienen problema, ¿no? Pero sí, yo conozco de personas que andan, asistí a la iglesia, asisto de vez en cuando. ¿A dónde vas? Queda por allá lejos queda. No creo que llegue, no. ¿Pero dónde yo conozco todas? No creo, esta es nueva. No. Lamentablemente, porque nos cuesta, a mí me cuesta, 3 años y medio a mí me costó hablarle a mi familia. Yo decía, el dolor que yo tenía era, si yo le hablo y ellos no entienden, solamente voy a estar acarreando ascuas sobre sus cabezas. Y me daba miedo, me daba temor, decía, y si no entienden, y si ellos no pueden entender, me van a ver como loco y nunca van a aceptar esto. Y había esa lucha en mí, 3 años y medio hasta que me animé, ¿no? Y yo sé que tal vez algunas personas están en esa situación. ¿Con la familia pueden conversar? Aunque no vino hoy una hermana, pero me dice, ¿saben qué? A mí me han botado de mi casa, literalmente la han botado de su casa a esta hermana y a toda su familia, porque ella cuando iba empezaba a hablar, entendí esto de la Biblia, y como los hermanos, los tíos y los parientes son puros pastores, líderes de iglesias grandes acá en Santa Cruz, entonces la dejaron de un lado y no la reciben, no la invitan ni a una cena, ni a un cumpleaños, nada. Entonces de ahí nos empezamos a marginar y andamos. Tenemos dos opciones, o quedarnos calladitos sin decir nada a nadie que soy cristiano, o arriesgarme a que me hagan un lado y nunca más vuelvan a hablarme. ¿No? Es por eso que yo cuando vengo acá me siento a gusto. ¿Saben por qué? Porque podemos hablar con libertad, ¿no? Yo puedo hablar, entendí esto, y el otro le puede decir, y yo entendí esto, y al final uno va alimentando, ¿no? Fortaleciendo, ayudando a crecer también a la otra persona, porque empezamos a compartir la palabra de Dios entre todos, ¿no? Y yo creo que nos falta eso, porque no hemos vuelto frío así. No escuchemos música cristiana porque ese es del mundo. Y muchas veces cuando escuchamos el ahí ya el pie, ¿no? Empieza bomba para bailar, para cantar, esto es una bomba. Imagínense a Fernando ahí.
Todos los cristianos. Y lamentablemente nos volvemos como así, como secos, serios, y no queremos hablar a nadie porque tenemos miedo de que nos vean como locos. Y no, ¿saben qué? Dios nos ha llamado a una libertad, ¿sí? Somos libres, no para las cosas malas, para las cosas buenas. Ahora sí puedo relajarme, ya no tengo la carga que tenía antes, ahora sí puedo conversar con mis hermanos y decirles, ¿saben qué? Yo entendí esto, mira lo que encontré aquí, ¿no? Pablo y el apóstol Miguel dicen lo cierto. No conviertan esta libertad en un libertinaje. ¿Sí? No conviertan esta libertad que Dios nos ha dado en un libertinaje. Son 3 puntos aparte. Pero si todos empezamos a compartir, el otro día charlando y me dice un hermano, ¿sabe cuál es el nombre de Adán y de Eva? O del macho y la hembra. Génesis 1:26, ¿no? El varón y la varona. ¿Sabe cuál es el nombre? Claro, ¿cuál es, hermano Dante, el nombre del macho y la hembra en el principio? De las 2 primeras criaturas. Adán y Eva, ¿no? Yo les digo, hermano, ya somos grandes espirituales, no me pueden andar preguntando esas cosas. Pregunte cosas más difíciles. Le digo, Adán y Eva. No, me dice, está mal. ¿Cómo que está mal? A ver, ¿cuál es el nombre entonces de Adán y de Eva? Perdón, del macho y de la hembra que Dios creó en el principio. Dice ahí macho y hembra, ¿no? Varón y hembra los creó. Los cambas aprendieron de eso porque dicen, y mi hembrita, dice, ¿no? Yo siempre los vi mal, pero había sido bíblico. Pero el macho y la hembra, en el principio Dios lo creó. Pero ¿cuál era el nombre del macho y la hembra? Nosotros lo conocemos como Adán y Eva. Al hombre, ¿no? Al hombre Adán y la mujer Eva. Pero ¿saben cuál es el nombre del macho y la hembra? Y yo les digo, ¿qué? En su casa lean Génesis 5, 1 y 2, si no me equivoco. En su casa. No noten porque después me van a quitar la prédica para el próximo. No, mentira. Pero eso, después de su casa, léanlo, medítenlo. No quiero decir nada porque tal vez va a aparecer alguna cosita chocante, ¿no? Pero léanlo, dice claramente ahí. Y yo digo, wow, en verdad que si nosotros vamos hablando y el otro va compartiendo y el otro viene, tal vez nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Y aunque nadie se dio cuenta, o no sé, tal vez alguno se habrá dado cuenta de que hemos ido avanzando en la palabra de Dios de a poquito. Antes, me acuerdo al principio, todo era la sangre para esto, la sangre esto, que la sangre aquello, todo era sangre. Después pasamos a otro nivel, podría decirlo así, todo era la compañera, con la compañera, que la compañera, con la compañera. Después todo era agua y sangre por acá, agua y sangre por allá. No se acuerda, hermana Chichita. Todo era agua y sangre. Y después hemos empezado a entender más a la Biblia y ya empezamos a acomodar, ya no con las cosas terrenales, sino 100% con las palabras que están en la Biblia. Pero hace un tiempo ya venimos tal vez entrando a otro nivel. ¿Cuál? En que toda la palabra de Dios se tiene que interpretar con la palabra de Dios. Ya el hombre no tiene algo que ver en la palabra de Dios. Todo lo que en la Biblia dice, lo dice para la palabra, por la palabra y con la palabra. ¿Me dejo entender? En algunas oportunidades hemos llegado a tocar este punto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la ropa de Jesús? ¿No? La ropa de Jesús y la ropa de la esposa. Ahí nosotros vemos claramente que todo lo que la Biblia lo dice para la palabra. ¿Quién es el huérfano? El que no tiene el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que siempre habíamos adaptado. Lo que dice la Biblia con nosotros. Si yo no tengo el Espíritu Santo, yo soy un huérfano. Pero ahora tenemos que entrar a otro nivel más. ¿Cuál? De que el huérfano ya no soy yo, sino la palabra. ¿Cuándo es huérfano? Cuando no tiene su interpretación, cuando no tiene a su padre. No, porque el Padre viene a enseñarnos todas las cosas. Entonces, si se dan cuenta, ya el huérfano no somos nosotros, sino la palabra. ¿Sí? Y no quiero entrar a confundir nada, pero quiero que ustedes vayan viendo ya desde esa perspectiva. Un día me decía, pero todo siempre hablamos del significado espiritual. Claro que sí, eso es lo más importante. Ahora sí entramos a otro nivel más, creo que ya aprendimos el ABC de la palabra de Dios. Ya entendimos lo principal, lo básico, de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que sobre todas las cosas es espiritual.
no es terrenal. Ahora tenemos que interpretar la palabra con la palabra de Dios. ¿Sí? Todo lo que la Biblia dice, lo dice para la palabra o por la palabra. Primera de Corintios 2:13, claramente, ¿no? Entonces, hoy quiero primeramente dar la bienvenida a todas las personas que nos están visitando. Les pido perdón si es que no me dejo entender bien. Si Dios utilizó un burro con Balaam, ¿cómo no va a poder utilizar a mí? Así que tengo la seguridad que, bueno, burro, buey, no hay mucha diferencia, así que me puede utilizar también para que se entienda la palabra. Si no se entiende, le pido mil disculpas y quiero darle... ¿cómo se dice? Felicitarlos a todos los que han llegado desde el principio y han estado en la lectura bíblica y han estado desde el principio escudriñando la palabra de Dios. ¿Sí? En verdad estoy cada vez más contento de que hay más interés en las cosas de Dios, ¿no? En la palabra, en la lectura. Algunas veces no tenemos tiempo para leerlo en la casa por el trabajo, por lo que sea, pero nos demos ese tiempito para venir y escudriñar desde temprano. ¿Sí? ¿Amén? Se acabaron los amén. Bien, hoy quiero hablar de este tema. Perdón. Los del junto al camino. Lo que estamos enseñando los días domingo son temas para que usted pueda tomar apuntes. Son fáciles, si usted se da cuenta, son fáciles para que usted en su casa, en donde esté, pueda compartir con sus familiares, con sus amigos y con cualquiera. ¿Sí? Vamos a empezar otro estudio más acerca de todas las parábolas de la Biblia, empezando por la parábola del sembrador. Vamos por favor al libro de Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13. Alguien que me prepare otro micrófono, por favor, y me ayuden a leer. Mateo capítulo 13. Versículo 1 al versículo 9. Mateo capítulo 13, versículo 1 al versículo 9. Si ya lo tienen, por favor le voy a pedir que puedan prestar mucha atención los que no tienen Biblia, o si no, comparta con el que está a su lado. ¿Sí? A la cuenta de 3 vamos a leer todos juntos. Si ya lo tienen, me dicen amén, y el que no, misericordia. ¿Sí? Estamos todos, misericordia a mí. 2, 3. Y en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mucha gente, entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. No se debe leer así. Espera. Lea, hermano, desde el principio lea. Desde el principio. Desde el principio. Espera. Una vez más, ni Miguel no me entendió, ni nadie me entendió. Todo, ¿no? Por favor, vamos leyendo. Me gustaría que lo lean, ¿saben por qué? Porque ahí uno se va, lo va entendiendo más, ¿no? Y Miguel va a ir leyendo y ustedes le van siguiendo la lectura con él. ¿Sí? Por favor, todos, es para que las palabras vayan entrando. ¿Sí? Uno va leyendo y va recordando más la palabra. A la cuenta de 3. 2, 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Ahora vamos por favor a ver cuál fue la interpretación que Jesús le dio a esta parábola. ¿Sí? Al libro de Mateo también, capítulo 13, versículo 18 al versículo 23. Oíd, pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Acá nosotros encontramos cuál es la interpretación que Jesús le da acerca de la parábola. ¿Sí? Vamos a ver el primer punto hoy, los de junto al camino. Pero antes tenemos que ver por qué tenemos que estudiar primero la parábola del sembrador. ¿Por qué no otra parábola? Por favor, vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo el versículo 10 al versículo 13. Marcos capítulo 4, versículo 10 al versículo 13. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: y a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Amén. Lo que Jesús empieza, y en el principio de su ministerio él empieza contando esta parábola. Y los discípulos obviamente quedaron en Orsay, no sabían qué es lo que Jesús quería transmitir con la palabra. ¿Y qué es lo que le dice? Si no entienden esta parábola, ¿cómo podrán entender las demás parábolas? ¿Por qué las demás parábolas? ¿Por qué? Porque siempre habló en parábolas. La próxima semana, si es que nos da el tiempo, vamos a hablar de que toda la Biblia está escrita en parábola. ¿Y qué significa la parábola? Es importante y quiero que todos tomen apuntes, por favor, porque todos los que están aquí tienen la obligación, como decía nuestro amado apóstol Rodolfo, decía, todos están cordialmente obligados a hablar de la palabra. Así que todos los apuntes, sí, después usted le pasa en blanco y eso van a poder enseñar y se va a dar cuenta que va a estar mucho más claro. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Todas las parábolas no podemos entender si primero no entendemos esta parábola del sembrador. ¿Por qué? Usted cuando lee y entiende esas parábolas, entiende el significado de cada palabrita que está en esa parábola, se va a dar cuenta que puede leer toda la Biblia y va a poder entender, porque ahí da muchos significados. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar nosotros la parábola del sembrador? ¿Por qué? Para poder entender las demás parábolas. Entonces veamos el primer punto. ¿Quién es el sembrador? El sembrador. Vamos al libro de Mateo capítulo 13, versículo 37. Mateo capítulo 13, versículo 37. Respondiendo él les dijo:
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador? El Hijo del Hombre. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué dice Hijo de Hombre? ¿Por qué en la Biblia a Jesús se le dice el Hijo del Hombre? ¿Cómo? Sí, porque Él es nacido de hombre, no en sí de una mujer. No sería hijo de hombre, no, sino hijo de mujer. Jesús, hijo de mujer, tendría que ser la frase correcta, porque José acá no tuvo nada que ver. Como que no, estamos medio como en la arena, ¿no? Que entonces, o José tuvo algo que ver en el nacimiento de Jesús, nada que ver. Por eso Él es unigénito. Solo un gen solo de la madre, ¿no? Solo de la madre, nada más, o de Dios. Pero ¿por qué dice Hijo del Hombre? Yo creo que podemos entender, cuando dice Hijo del Hombre, nosotros sabemos Hijo del Hombre. Cuando decimos el hombre, ¿qué es lo que representa en la Biblia? El hombre representa a la ley. ¿Por qué? Vamos a Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ok, ahí lo tenemos nosotros, a Adán y a Eva. Adán, obviamente, el hombre, y Eva, la hembra. No se enoje, es la hembra de Abraham, ¿no ve? De Adán, la compañera de Adán. ¿Me dejo entender? Adán y Eva, el hombre, el varón y la hembra. Ahí dice 1.27, ¿qué dice de 1.26 y 27? Varón. ¿Cómo dice, hermana Zuleika? Varón y hembra. No, el varón y hembra, el hombre y la hembra, el varón y la mujer. ¿Qué es lo que representa el hombre y qué es lo que representa a la hembra? A Eva. Cuando Adán se refiere a Eva en el libro de Génesis, capítulo 2, 3. Capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Quién es la mujer entonces? La compañera. La compañera. Pero recuerden, cuando nosotros hablamos de la compañera, siempre representa al significado. Porque si nosotros no tenemos a la compañera, a ese respaldo, no podemos entender la palabra. Entonces, cuando hablamos de la hembra o de la mujer, estamos hablando de la compañera. Y el hombre, Adán, ¿a qué representa? Romanos 5:14, ¿qué decía? Dice que Adán es la figura. ¿De quién? De Jesús. Entonces Adán no es el verdadero, Adán es solo una figura. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1, otra persona por favor que hable fuerte, Hebreos capítulo 9, versículo 23. Y otra persona que hable fuerte, Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que él.
En Hebreos 10.1 dice que la ley es la imagen de los bienes venideros. En Hebreos capítulo 9, versículo 23, dice que la ley es una figura, ¿sí? Una figura. Y en Hebreos 8.5 dice que es, ¿alguien tiene? Es un modelo. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bien, entonces cuando en la Biblia se refiere a la ley, siempre está hablando de una imagen, es una figura, es un modelo, es una sombra, no es el verdadero. La ley solamente es la figura de los bienes venideros. Es la figura, la ley es la figura de la gracia, la ley es la imagen de la gracia. Al igual que Adán, Adán es la figura de Cristo, la imagen de Cristo, no es el verdadero. Entonces, cuando nosotros hablamos del hombre, en la Biblia siempre está hablando de la figura, que representaría a la ley. Entonces, Adán es la ley y Eva es la compañera, el significado, el complemento, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice hijo de hombre? Porque el mismo ejemplo que usted ve acá sucedió con Jesús. ¿De dónde salió Eva? ¿De dónde salió? Del interior, ¿no? Del interior de Adán salió Eva. Y en San Juan, capítulo 1, versículo 18, San Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es Dios. Y dice que Jesús estaba ¿dónde? En el seno, en el interior del Padre. Y del interior salió Jesús. Dice así, una vez más Miguel, por favor. Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Él se manifestó para hacerlo conocer. Y claramente, porque Dios fue el que nos dio la ley. Si ustedes se dan cuenta y leen desde el Éxodo, ¿quién dio la ley al pueblo de Israel? Dios. Dice que Dios mismo con su dedo escribió la ley. Pero después viene Jesús, ¿a qué? Jesús, que en este punto representa a la compañera de Dios. ¿A qué viene Jesús? A enseñarnos lo que Dios nos había dicho en la ley. ¿Me dejo entender? San Juan capítulo 4, versículo 25. Ahí nos explica claramente cuál fue la función de Jesús. ¿A qué vino Jesús? No solamente sabían esto los judíos, sino todos los gentiles, los samaritanos sabían cuál era la función del Mesías. Muchas veces ahora se ha tergiversado el propósito de Jesús en la tierra, pero en realidad en Juan 4:25 dice, ¿a qué vino? Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Cuando Jesús venga, nos va a declarar todas las cosas. Las cosas son las palabras. Cuando Jesús venga, nos va a declarar, nos va a revelar todas las palabras que están en la ley. Es por eso que cuando Él empieza a hablar en el monte de las bienaventuranzas y en todo el mensaje que Jesús da, y aún los apóstoles, los discípulos, siempre hablaban de esta manera: ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? Mas yo os digo esto. ¿Oísteis que fue dicho esto? Mas yo os digo esto. ¿Oísteis lo que Dios dijo en el principio? Mas yo os digo esto. Entonces siempre usted va a encontrar de que Jesús estaba dando el significado de la ley. Jesús estaba dando la compañera de la ley. Entonces en la Biblia se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Él vino del hombre, en este caso Dios. ¿Me dejó entender?
Dios. ¿Para qué? Para darnos a conocer, para revelarnos todas las palabras. Amén. Entonces ese es el sembrador. Vamos a otro versículo más, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, el Hijo Del Dios viviente. del Dios viviente. El Hijo del Hombre es igual que Hijo de Dios. ¿Sí? Cristo, el Hijo del Hombre o el Hijo del Dios viviente. Muchos se preguntaban y le decían: ¿quién eres? Y hay uno que le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las mismas palabras cuando Jesús le dice: si ustedes también se quieren ir, pueden irse. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando Jesús ya le empezó a hablar más duramente y le empezó a decir que las palabras de Dios eran espíritus y vida, entonces todos se fueron. Pero Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si solo tú nos puedes enseñar cuáles son los significados de la ley. Porque hasta ese tiempo la ley estaba siendo una carga para el pueblo de Dios. No vas a hacer esto, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto. Y nadie podía cumplir la ley. Nadie pudo cumplir en cabalidad a la ley. Si bien podían cumplir unos, 10 mandamientos, pero ya otras 5 leyes se habían dejado de un lado. Y la Biblia decía que si uno quebrantaba un mandamiento, se hacía transgresor de todos los demás. En la Biblia hay 613 leyes, o sea que si de esas una usted quebranta, se hace culpable de todas las demás. Si cumplió 612 leyes y quebrantó uno, se hizo culpable igual. Entonces, Él es el Cristo, el sembrador, el que viene a revelarnos todas las cosas, el que viene a enseñarnos todas las cosas. ¿Qué sería otro punto? Si Jesús es el sembrador, ¿qué será sembrar entonces? ¿Qué será sembrar? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quiero que ustedes puedan entender esto. ¿Qué sería sembrar? ¿O cuándo el sembrador está sembrando? ¿Cuándo? Cuando nosotros leemos, dice ahí claramente: bienaventurado el que lee. Entonces, cuando nosotros hablamos de sembrar, cuando Jesús está sembrando en nosotros, cuando estamos leyendo la palabra. Entonces, ¿ustedes quieren tener la semilla de Dios? La semilla, la simiente de Jesús. Si queremos tener, sí o sí necesitamos leer las palabras. ¿Amén? Sí o sí tenemos que leer. Una vez, hace unos 8 años más o menos, me acuerdo, hicieron una reunión de pastores. Y vino el reverendo Terry Jay, no sé si algunos se acuerdan de él. El reverendo es un hombre de casi 80 años, 80 y algo de años, y muchos años él pastoreando en muchas iglesias en Estados Unidos, en China, en África y en Corea. Y cuando él viene acá a hacer un seminario, estaban todos los pastores, obviamente no.
con su traje, su corbata. Y yo no estuve en esa oportunidad, me contaron, pero dice que estaban todos los pastores en esa reunión. Él le dijo, bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos están aquí, de los que están aquí, han leído la Biblia? Y obviamente todo, ¿no? Amén. Así, a una, amén. Pastores, si no leen la Biblia sería el colmo. Dice, amén, a una, todos. Y le dice, yo quiero preguntarle a usted, pastor, ¿cuánto leyó la Biblia? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Y ahí empezó ya ¿cuenta lo que preparo los sermones o no? Porque si cuenta todo el tiempo que yo me dedico a preparar los sermones, dice que no sabía qué decir. Unas 5, 6, 7. No llevo la cuenta, la verdad, de cuántas veces leo la Biblia. Con 5 veces ya no sabía cuántas veces había leído. Y dice que todos los que estaban ahí, los demás pastores, empezaron a retroceder tranquilo y a sentarse un poquito más lejos. Dice que el pastor quedó avergonzado cuando le dice, ¿sabe cuántas veces he leído yo la Biblia? Porque quiero conocer a Dios. Y todos le calculaban 10, 20, 30, no, 40, 50, 60, no, 70, 80, no, 90, 100 veces. ¿Se imaginan cuánto tiempo necesitamos para leerla 100 veces a la Biblia? Hay algunas en su Biblia viene el programa para leer la Biblia en un año. Pero ¿cuántos capítulos tendría que leerlo? ¿Capítulo? Más. Yo creo que unos... ¿Cómo? Claro. Así, yo creo que de 10 a 15 capítulos por día, sin pelarle feriado y todo, se puede terminar en un año. 100. Para leerla la Biblia durante el año. Mire, y se dan cuenta usted que va a necesitar, si una vez por año se lee la Biblia, va a necesitar 100 años para leerla la Biblia. Ahora, los 20 años de la juventud que lo ha perdido, ya nos queda solamente 80. Ahora de los 80, la flojeamos 20, nos quedan 40, ya 60. Tenemos 60 años para leer la Biblia 100 veces. Y nosotros los bolivianos, ¿qué es lo que nos decimos? ¿Y por qué será que Dios les revela a los coreanos, no? Y encima tenemos, ¿no? el atrevimiento de preguntarnos. Yo siempre dije, Señor, ¿y por qué a los coreanos? He tenido la oportunidad de encontrarme con varios coreanos y muchos coreanos se la saben a la Biblia impresionantemente. Muchos se acercan mucho a esto y tienen un enfoque muy bonito. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Porque la leen. Y cada vez que la leen, el sembrador está sembrando la semilla. ¿Amén? A ver, ¿cuántos han leído 100 veces? Que Dios nos ayude cada día, aunque sea 10 capítulos por día, aunque sea 5 capítulos por día, pero hasta que tengamos 100 yo creo que ya vamos a llegar a unas 5 a 10 veces, aunque sea. Pero vamos leyendo la Biblia porque de esa manera el sembrador va sembrando en nuestros corazones. ¿Amén? ¿Amén? Amén. En el libro de Marcos capítulo 4 versículo 20, Marcos capítulo 4 versículo 20, algo que siempre le pedí fue, Señor, yo quiero tener ese corazón que tenía el misionero. Los que conocieron al misionero Esteban, ¿quién levante la mano? Hay varios. Todos casi. Él nos daba de tarea para que leamos. Sí, me acuerdo que una vez, si yo llegara a hacer eso, yo creo que me excomulgan de acá de la iglesia. Si no leía, no sé si se acuerda Jorge, si no leía la Biblia no le dejaba entrar. No leyó usted. No teníamos que presentar la lectura de todos los días. Los hombres 10 capítulos, las mujeres
Así, los hombres 10 capítulos y las mujeres 5 capítulos. Y me acuerdo que él donde iba con su Biblia. Me acuerdo con sus lentes y estaba. Iba andando en el auto, iba leyendo la Biblia. Se bajaban a comprar, decían, vaya nomás yo leer la Biblia acá. Y leyendo la Biblia. Y nos preguntamos, ¿por qué será que Dios le revela, no? Claro, es claro, Dios le revela ¿por qué? Porque Él busca. Dios le revela ¿por qué? Porque está metido en eso y está leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Sería el colmo que de tanto leer no se le quede algo, ¿no? Pero tanto leer y leer, ¿sabe qué está haciendo cuando usted lee también? Está trabajando en la viña, está trabajando y trabajando. Y en la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no entienda. Amén. Porque el obrero es digno de su salario. Yo no, cada uno de nosotros somos dignos del salario espiritual. ¿Cuál? Cuando uno está leyendo y leyendo y leyendo. Yo tengo el derecho de decirle, bueno, Señor, ya es hora, ¿no? Ya te estás atrasando 2 meses, ya me estás debiendo. Entonces Dios, Él tiene el derecho, la obligación, porque le debe. Y Él no es ningún deudor, así que Él en su tiempo, en su momento, le va a pagar a cada uno. Amén. Bueno, hay algunos que le hacen esperar hasta que trabaje todo el día. Hay otros que trabajan media hora y ya, le da el sueldo. No, ya se da bronca algunas veces. El pastor Samuel me dice, yo un día estaba pasando por aquí y sentí quedarme acá en la iglesia y cuando entré el misionero empezó a hablar y mi mente se abrió y empecé a entender. Y yo digo, bien, qué hombre. A mí me pasó lo mismo, yo llegué, estaba pasando, Dios no me dijo que me quede acá, pero me dejó acá, y de ahí empecé a escuchar y no entendía y seguía escuchando y no entendía y seguía escuchando y no entendía durante más de 2, 3 años. Y digo, y viene y en media hora viene y entiende todo. Da bronca, ¿no? Pero bueno, ¿ah? Que tenía palabra. Sí. A medida que uno va leyendo, ténganlo por seguro, el obrero es digno de su salario. Amén. Así que algunos tal vez van a asistir y no van a entender, pero no importa, espere el tiempo de Dios. Tal vez usted está trabajando todo el día. El otro que dijo, wow, ya entendí. Bueno, déjelo, él ya cobró, no importa, déjelo, usted siga trabajando y téngalo por seguro que usted también es digno de su salario y en su momento Dios le va a hacer entender. Amén. Entonces, leamos Marcos 4:20, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Por favor, Lucas 8:15. Ahí también nos habla de que cuando el sembrador sale a sembrar es cuando las palabras, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y cuando oímos a la palabra. Cuando oímos, en este momento, por ejemplo, ¿qué están haciendo ustedes? Están siendo sembrados. No, porque estamos leyendo la palabra. Entonces, cuando el Hijo del Hombre está sembrando la palabra, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, cuando oímos la palabra, cuando estamos atentos a las palabras de Dios, el Hijo del Hombre está sembrando en nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Qué es lo que viene a sembrar el Hijo del Hombre? El sembrador. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí también está hablando de oír, ¿no? El que oye la palabra es el que fue sembrado. Entonces, cuando Jesús está sembrando, cuando nosotros leemos y oímos la palabra. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, está recontra mil claro. ¿Qué es la semilla? La semilla, Lucas 8:11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra.
¿El sembrador es el que siembra la semilla o qué? La palabra, ¿no? El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, ¿qué es la semilla? La palabra. ¿Pero qué tipo de palabra? ¿Qué tipo de palabra? Recuerden que siempre ¿se entiende qué es esto? El fruto que estaba en el huerto del Edén. ¿Qué es? Una manzanita, ¿no? ¿Dónde normalmente los frutos tienen la semilla? Siempre usted va a encontrar de que la semilla está al centro, ¿no? Esto es igual que en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 4. Ahí nos está hablando acerca del verbo. Y dentro del verbo, ¿qué hay? Vida y luz. Si se dan cuenta, es la misma fruta. Este es el verbo y lo que está dentro es la semilla. Pero también el versículo que leíamos hace un rato, San Juan 1:18, ¿dónde está Jesús? En el seno del Padre. Entonces este es Dios, lo que está por fuera, y lo que está por dentro es Jesús. Cuando hablamos de la semilla, entonces es esta vida o la luz o Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Me dejo entender? Entonces estas palabras de Jesús no son cualquier tipo de palabras, sino son palabras, las palabras reveladas, porque Jesús vino a declararnos todas las cosas, a revelarnos todas las palabras. ¿Amén? No hay duda acerca de la semilla. Ahora, ¿qué es la tierra? ¿Se dan cuenta por qué es importante la parábola del sembrador? Porque ahí están todos los significados que nosotros podamos necesitar cuando leemos la Biblia. ¿Qué es la tierra entonces? Vamos por favor a Lucas capítulo 8 versículo 12. Lucas capítulo 8 versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Dónde había sido sembrado la semilla? En la tierra, ¿no? En la parábola, en la tierra. Pero ahí que dice, una vez más Miguel, dice textualmente, en Mateo dice que fue sembrado en la tierra, pero acá dice... Y los junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Y quita de la tierra o del corazón? Para que no crean y se salven. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tierra, ¿de qué estamos hablando? Del corazón. La tierra representa el corazón. Entonces, la semilla, ¿dónde tiene que ser sembrado? En nuestro corazón. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué más? Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Génesis capítulo 1, versículo del 1 al versículo 3, ahí está hablando acerca de la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Esa era la condición de la tierra en el principio. Pero después, ¿qué hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Se entiende qué es el sol o no? El versículo 3, ¿alguien me puede
Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esta luz es la que iluminó la tierra. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Una vez más, 2 de Corintios, Miguel. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. En el principio la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Después dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y esa luz iluminó la tierra. 2 de Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está hablando ya textualmente de quién. ¿Cómo? No, pero está relatando la historia de la creación. Así como en el principio. Dice, ¿no? Una vez más esa parte. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ahí está, hasta ahí está relatando lo que había pasado en la creación. Pero después dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces ya no está la tierra, sino el lugar donde tiene que alumbrar es en el corazón. Porque el corazón está desordenado, vacío y en tinieblas. ¿Por qué desordenado? Porque no tiene la compañera. ¿Por qué desordenado el corazón? Nuestro corazón, en nuestro corazón, esas palabras están desordenadas. Isaías capítulo 28, versículo 10, ¿qué dice la Biblia? Está un poquito por aquí, otro poquito por allá, y no entendemos. Toda la Biblia está desordenada. ¿Alguien sabe qué es la mujer? No sabíamos. ¿Sabíamos que era el monte? No sabíamos. ¿Sabíamos que era la mano? No sabíamos. Porque aunque habíamos leído la Biblia, pero todo estaba desordenado. No estaba a cada palabra con su compañera. Todo estaba desordenado. La palabra por aquí, la compañera por el otro lado. Entonces, en el principio también, en nuestro corazón las palabras están desordenadas. Está todo chipado, no podemos entender. Y vacío, ¿por qué? Vacío, sabíamos que era la mujer, no sabíamos. La mujer para nosotros era el sexo femenino, no sabíamos, no entendíamos. Entonces nuestro corazón, ¿cómo estaba? Vacío, sin el significado, sin la revelación, sin la declaración de la palabra. Y al estar en esa condición, nuestro corazón, en la Biblia le dice, esas es las tinieblas. Está en tinieblas. ¿Por qué? Porque no entendemos. Solo en nuestro corazón están las letras, estas palabras. Nada más. Es por eso que cuando usted va leyendo y se va a dar cuenta que hay otras personas que no conocen a Dios y que están leyendo también la palabra. ¿Cuál es la Biblia de los testigos de Jehová? Es esta. ¿Cuál es la Biblia de los mormones? Es esta. ¿Cuál es la Biblia de los católicos? Es esta. ¿Cuál es la Biblia de los brujos? Es esta. Los brujos también leen esta Biblia. Pero ¿cuál es el problema? Es que no la entienden. Ellos también están vacíos, porque no entienden el significado. ¿Satanás conoce la Biblia o no? Satanás se la conoce de memoria. Pero ¿cuál es el problema de Satanás? Que no la entiende. 1 de Corintios 2, 6, 7 y 8, léalo por la duda. Ahí dice que los príncipes de este siglo, que Satanás no puede entender la palabra. Entonces, esta es la condición nuestra desde un principio. ¿Se dan cuenta que representa al corazón? No, eso no lea. ¿Se dan cuenta que la tierra representa nuestro corazón? Y la luz. Obviamente que ya la luz en el principio, ¿a quién representaba? ¿Quién es el que nos ilumina? Por favor, 2 de Corintios. Sin embargo, hablamos... 2 de Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos... 2 de Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese
la luz. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿no? Entonces, Dios es el que nos manda esa luz. ¿Y qué significa la luz? Proverbios capítulo 6, versículo 23, dice que la luz es la enseñanza. ¿Sí? La luz es la enseñanza. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Pero ¿qué tipo de enseñanza? ¿O de quién esta enseñanza? ¿De dónde sale la luz? Por favor, Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. No sé cómo se hace una lámpara, pero algo así. No soy el pastor Raúl, así que no quiero que se quejen ni anden mirando mal. Esa es una lámpara, espiritualmente. El pastor Raúl no sabe dibujar espiritualmente, así que lo hace más bonito. Esa es una lámpara. Y dice claramente, la lámpara es... ¿Qué dice Proverbios? La lámpara es la palabra. La lámpara. La enseñanza es luz. Pero la luz que produce esta lámpara, esa luz es la enseñanza. Pero ¿de dónde viene esa luz? ¿De dónde sale esa luz de la lámpara? Claro, de los mandamientos, de la palabra, pero algo le falta para que alumbre. Porque eso no es eléctrico, no es que lo enchufa y ya enciende. ¿Qué es lo que necesita? El aceite. El aceite. Entonces, antiguamente se le echaba aceite a las lámparas y una mechita, y de ahí salía el fuego. Entonces, la lámpara es la palabra. El aceite es, ¿a quién representa? Al Espíritu Santo. Hagamos una oración de este vocabulario. La lámpara es la palabra, la luz es la enseñanza y el aceite es el Espíritu Santo. Hermana Damaris, ayúdeme. Alguien que me ayude, por favor. Nosotros tenemos que tener la enseñanza del Espíritu Santo que está en la palabra. ¿Me dejo entender? Nosotros tenemos que tener, o la luz que tiene que iluminar nuestro corazón, como dice Pablo, tiene que ser la enseñanza del Espíritu Santo que está en la palabra. Porque ¿cuál es la enseñanza del Espíritu Santo? Primera de Corintios 2:13, ¿qué dice? Lo cual también hablamos con sabiduría, enseñadas por el Espíritu Santo, que es acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Dónde? En la palabra. Esa es la sabiduría del Espíritu Santo. No acomodar la palabra con las cosas de la tierra, sino la palabra con la palabra. Acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esa es la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Queda claro, no? Que la tierra representa nuestro corazón. Ahora, otro ejemplo más. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ok, acá están las tablas de la ley, tablas de piedra. Y Dios, ¿qué hizo? Escribió con su dedo la ley. Y esas tablas se le entregó al pueblo de Israel. Pero acá dice, ya no va a escribir en tablas de piedra. Por favor, alguien, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3. Sin perder eso, Miguel. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3, dice así:
siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, en el principio Dios escribió las tablas de la ley de Dios en tablas de piedra, pero ahora ya no en tablas de piedra, sino, ¿qué dice en Hebreos? Escribiré en su mente y en su corazón. En la mente y en el corazón. Este es ya no las tablas de la ley, sino las palabras del nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Este es el antiguo pacto. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Él quiere escribir ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. ¿Cómo va a escribir en nuestro corazón? Si bien en tablas de piedra escribió un poquito por aquí y otro poquito por allá, pero en nuestro corazón quiere hacerlo. ¿Cómo? El nuevo pacto. Ya no solo el antiguo pacto, sino con el nuevo pacto. Y recuerden que el nuevo pacto es para confirmar el antiguo pacto. ¿Sí? ¿Usted qué es lo que va a encontrar en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento? Va a encontrar el significado de las palabras. En todo el nuevo pacto, ¿qué es la mujer? En el nuevo pacto va a encontrar. Entonces, en tablas de piedra están escritas las letras, pero en nuestro corazón Dios quiere ir escribiendo ya con el significado. La mujer, ¿qué es la mujer? Es el pacto. ¿Qué es la mano? Es la palabra. ¿Qué es el pie? Es el evangelio. ¿Dónde está escribiendo esas palabras? Ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. ¿Qué representa entonces la tierra? Representa el corazón. Amén. Solo leamos, por favor, ahora Mateo, capítulo 13. Algunos tienen como una alarma en su corazón, ¿no? Que son las 11 puntos y cucu, cucu. Y ya el estómago, ¿no? Empieza, ya empieza la sicuría. ¿Qué harían si yo fuera Pablo? Pablo los tenía toda la noche estudiando la ley. No vamos a estar toda la noche, sino todo el día hoy. Mateo capítulo 13, el versículo 2 dice, el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Sí? ¿Qué es junto al camino? Es cortito esto, no se preocupen. ¿Me pueden regalar 5 minutos más? 5 minutos más. 10. Ok. Pero después no me la van a cobrar, ¿no? Al que está a su lado, muévalo porque ya algunos se están durmiendo. Muévalo así para que se despierte un poco. Ahí está, sola se está durmiendo la hermana Sarita. Dice acá, los de junto al camino. ¿Qué es el camino? Junto al camino. El camino, en Juan 14, versículo 6. San Juan 14, 6. Dice que Jesús es el camino. Un versículo muy conocido. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Sí? No hay por dónde perdernos. Él es el camino. Ahora, anote para que lo lean en su casa. Hebreos 10, 20. Hebreos capítulo 10, versículo 20. Y esto leamos acá. Hechos 9, 27. Hechos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué dice? Entonces Bernabé
tomándolo, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba, una vez más esa parte, y yo estaba En el camino. en el camino. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? En el camino. En Jesús. Pero esta semilla, ¿dónde cayó? Junto al camino, no en el camino, junto al camino. Cuando nosotros estamos junto al camino, estamos espiritualmente como Bartimeo. Vamos por favor a Marcos 10:46. Capítulo 10, versículo 46. El ejemplo que vimos, Pablo estaba en el camino, pero Bartimeo Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Dónde estaba Bartimeo? Junto al camino. Junto al camino. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? En el camino, no junto al camino. Ahora, ¿cuál era la condición de Bartimeo? Él estaba ciego. ¿Por qué? Porque estaba junto al camino y no en el camino. Cuando nosotros estamos junto al camino, estamos ciegos espiritualmente. ¿Quiénes son los ciegos? Efesios 1:18. Los que están sin entendimiento. Los que no entienden. Ellos son los que están junto al camino. ¿Qué más? Cuando nosotros estamos junto al camino, espiritualmente somos como la ramera. Vamos a Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38, versículo 14. Por favor. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? No. ¿Dónde dice? En el 13. Ah, Tamar, sí. Perdón mi ignorancia. Tamar, ¿dónde estaba? No estaba en el camino. ¿Dónde estaba él? Ella, estaba junto al camino. Estaba junto al camino. ¿Y cuál era su aspecto? ¿Cómo estaba ella? ¿Con qué? Con un velo. Tamar tenía puesto un velo. El velo, ¿qué es lo que hace? Cubre, bloquea la vista. O sea, que queda igual que Bartimeo, ciego. Pónganse en un velo y eso le va a nublar la vista, no va a poder ver bien. Entonces esta mujer estaba en la misma condición que Bartimeo porque no podía ver. Y ahora, ¿cómo estaba esta mujer? El versículo, le leo el 14 y 15. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, el hijo de Judá, y ella no era dado a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por... ¿Qué es lo que había hecho Tamar? Tamar se cubrió el rostro y dice que Judá la tuvo por... ¿Está leyendo? Judá la tuvo por ramera. ¿Por qué? Porque había cubierto su rostro.
Porque en la antigüedad las rameras, ¿cómo se identificaban? Con el velo. Todas las personas que tenían el velo eran unas rameras. Entonces, si nosotros tenemos el velo puesto en nuestra cabeza, va a bloquear nuestra vista. Y si tenemos el velo, no vamos a poder entender porque está bloqueando la vista. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 15, dice el apóstol Pablo que nosotros ya no tenemos que tener el velo. Antiguamente Moisés también se puso el velo, ¿no? Moisés se puso el velo. ¿Y qué dice acá? Por favor. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aún hasta el día de hoy, cuando leemos a Moisés o cuando leemos la palabra de Dios, el velo está puesto en nuestros corazones. Amén. El velo está puesto todavía en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque estamos junto al camino y no en el camino, como el apóstol Pablo. La próxima semana vamos a ver 2 puntos más de qué significa esto, junto al camino, y los otros ejemplos más que Jesús pone en la parábola del sembrador. Que Dios nos ayude para empezar. Nosotros no podemos entender la palabra de Dios, no podemos entender las demás parábolas si primero no entendemos esta parábola, que es bien importante, donde están muchos vocabularios ya revelados. Todas las palabras están ya reveladas en esa parábola. Partiendo de ahí, usted cuando lea la Biblia se va a dar cuenta que va a tener otro enfoque cuando esté leyendo. Y va a empezar a entender otras cosas que tal vez no entendía. Amén. Le invito a que puedan ponerse en pies. Y damos gracias a Dios por este momento que Él nos permite estar en este lugar. Agradecidos con Dios por su amor y su misericordia, ¿no? Porque hasta aquí Él nos ha hecho perseverar, hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha guardado y nos ha dado este privilegio de poder escuchar sus palabras y que sus palabras sean reveladas en nuestros corazones. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites estar. Gracias, Señor, porque podemos estudiar y sabemos que de esta manera también estás sembrando en nuestros corazones tu palabra. Pero no queremos, Señor, que las semillas caigan junto al camino. No queremos estar como Bartimeo, ciego. No queremos andar como esa mujer, Tamar, cubriendo nuestros rostros, al igual que una ramera. Porque tu palabra, Señor, el apóstol Pablo explica y dice que nosotros no nos unimos a una ramera, sino que nos hemos unido a ti, porque contigo somos un espíritu, mientras que con la ramera nos haremos una sola carne. Te pedimos que tú nos ayudes y que nos des tus gracias y que esas palabras puedan caer en buena tierra, en nuestros corazones, y den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.